Bien, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos y bienvenidas a Derecho a la Información, primer cuatrimestre 2021. Eh, Vamos a hacer todo lo posible y necesario para que este sea un cuatrimestre que podamos aprovechar todos y todos los que estamos aquí en nuestras distintas condiciones. Eh, Alguna precisión técnica por si tomaron algún antecedente de lo del cuatrimestre pasado por parte de quienes cursaron. Estábamos usando la plataforma Zoom, lo cual generaba algunas complicaciones para compañeros y compañeras que entraban por celular, por datos, porque el acceso a Zoom era pago. En teoría, si las cosas funcionan bien, entrando al SIU y al campus, mejor dicho, al campus, a partir de la semana que viene, deberían poder enlazar con este sistema de Microsoft Teams, que es el que la universidad tiene licenciado. Eso permitiría que se pueda acceder al campus y acceder a este sistema sin necesidad de pagar datos para que consuman datos para aquellos que no accedan por banda ancha. Vamos a mandar una encuesta por los prácticos para saber cuál es nuestra realidad en ese sentido. Pero además de todas las complicaciones, estamos usando una plataforma nueva con un titular de cátedra que no está del todo ducho en esto. Eh, si repasan algunas iniciales o caras, les damos la bienvenida junto conmigo, que soy el titular, Damián Loretti, Diego de Charras, Martín Bustamante, Luis Lozano, Diego Beljanovich, Esteban Lescano, Wanda Freiman, y no sé si alguno más, porque no sé cómo desplazar la pantalla en estos momentos y no quiero hacer lío porque estoy grabando. Bien, ¿de qué se trata la materia para ir saliendo a cuestiones más relevantes? Eh, la materia recoge posiciones sobre qué es la libertad de expresión, qué distingue la libertad de expresión del derecho a la información y el derecho a la comunicación, cuál es el devenir histórico que tiene este concepto y cuáles son sus aplicaciones prácticas, cada uno de ellos a lo largo de la historia y particularmente hoy y en este contexto. Eh, Vamos a ir tratando de mechar cada una de las cosas que veamos en la materia con la realidad concreta. Por ejemplo, algunas cosas que a nosotros nos interesan mucho fueron pasando en estos últimos meses con la nueva regulación de telecomunicaciones, por ejemplo, el decreto 690, eh, y la discusión sobre la accesibilidad eh, como derecho humano que se está discutiendo fundamentalmente, no digo sea nuevo, pero fundamentalmente en este entorno de pandemia. Alguien que es más ducho que yo estaba mostrando cosas, después partimos la pantalla y lo mostramos. Eh, Les ruego si silencian sus micrófonos. Gracias. En términos operativos, en términos operativos, vamos a ir abriendo a lo largo de la cruzada
Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Sí, profe. Sí. Ahora sí se escucha. Sí, No escuchaba nada. Silénciense de a uno, ustedes. Ahora sí, profe. Llamo a la autoconducta de cada cual. Decía, a lo largo de la cursada, de los tramos de los teóricos, vamos a ir abriendo algunos espacios muchos espacios para que podamos hacer preguntas vía chat, porque si no va a ser muy complejo entre todos. El cuatrimestre pasado funcionó bien. Superada esta primera instancia, decía, de los aspectos teóricos de qué es la libertad de expresión, para qué sirve defenderla, qué obligaciones tiene el Estado alrededor de estos conceptos. Vamos a hacer un cotejo entre distintos tratados internacionales o instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen los principios de libertad de expresión para insertar a Argentina dentro de un contexto internacional más importante, que son lo que se llama Sistema Universal y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La idea es que nosotros y nosotras podamos ir analizando las cosas que ocurren en el contexto interno, lo que se llama el sistema doméstico, respecto de si son compatibles o no con el sistema interamericano o con el sistema universal de derechos humanos cuando las cosas se resuelven. Pasada esa etapa, vamos a trabajar con temas de la Constitución Nacional, con temas de encuadramiento de los periodistas, quién es periodista, quién no, cómo distinguir las obligaciones y derechos que tienen los periodistas profesionales. Vamos a trabajar algunas cuestiones que han tomado cierta repercusión en los últimos tiempos, como por ejemplo el secreto profesional a propósito de un requerimiento judicial que hubo un periodista, que es el director de la maestría en periodismo de la facultad, que escribió un libro de entrevistas al hermano de Macri. Luego de eso vamos a trabajar temas de responsabilidad, vale decir, quién, cuándo y de qué modo se hacen responsables de los contenidos que circulan por medios. Cuando me refiero a medios en general, me refiero a medios y a plataformas o redes sociales. Si nos alcanza el tiempo, aunque sea un salpicado, trabajaremos sobre responsabilidades de intermediarios y qué pasa con las plataformas, cosa que se ha puesto de moda en estos últimos 2-3 años. Superado eso, vamos a dedicar la última parte del cuatrimestre a temas regulatorios de medios electrónicos, radio, televisión y algunas cosas más sobre Internet, que es la figurita difícil. Si a uno le preguntan cómo hay que regular YouTube, todavía nadie le encontró la vuelta, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Todavía están discutiendo eso. ¿Qué hacemos con aquellos lugares donde un montón de gente pone cosas como si fuera un medio de comunicación, pero no es un medio de comunicación tradicional? Esto es a grandes rasgos la idea que vamos a manejar en la cursada. El sistema de clases, dado el contexto informático y la capacidad de atención que las personas razonables tienen frente a esta pantalla con un busto parlante, llámese profesor titular u otros, nos obliga a hacer una administración de tiempo que creemos suena razonable. Vamos a hacer semana por medio teóricos y la semana que no damos teórico vamos a tener las comisiones de trabajos prácticos en los horarios que cada quien se anotó. En la semana que no se da clase sincrónica, vamos a trabajar con materiales para el campus. Es decir, todas las semanas van a tener clase sincrónica y material de apoyo no sincrónico, o como le llaman, asincrónico. Una pequeña consulta. La semana que tenemos prácticos van a enviar otro link, no es a través de este. Sí, ahora vamos con todas las aclaraciones del caso. Este es el link de teóricos.
vía campus les van a enviar cada uno de los docentes sus propias plataformas. El material sí va a estar ligado al campus. Vale decir, no vamos a circular material por fuera del campus. Está el material subido en el campus, está en condiciones de oculto, se va a ir liberando a medida que vayamos encargándoles cosas para que lean o trabajen. Y si hay alguno o alguna que esté escuchando que no esté inscripto, háganoslo saber, nos manda vía correo electrónico a través del portal de la cátedra, de la página web de la cátedra o de algún otro medio que ustedes encuentren. ¿De qué modo solucionar ese tema? Lo mismo si se cambian de comisiones. En el mundo atómico, no digital, el cambio de comisión era sencillo. Ahora es un lío gigante, porque no pueden acceder al campus de la comisión si no están inscriptos. O sea, no hagan saltos en el aire sin que estén los acuerdos hechos, porque si no podemos cambiar eso, se quedan literalmente sin cursar o en el aire, porque no hay modo que puedan participar en un lugar donde no estén debidamente dados de alta. Esto es particularmente importante también por el mecanismo de aprobación. Ahora voy, Agustín. ¿Por qué digo esto? Porque los exámenes parciales los vamos a tomar vía campus. Lo que se hizo el cuatrimestre pasado es darles la fecha con bastante anticipación y darles un lapso de horas para que contesten las preguntas que les mandamos. El tiempo está estipulado de modo razonable como para que puedan contestar a todos. Básicamente fueron 2/3 preguntas y un mini trabajo de investigación o rastreo antecedente fáctico sobre alguna cuestión que fuera ocurriendo. Para aprobar la materia, lo que les vamos a pedir es un par de notas que promedien 7. Y como hizo la facultad el cuatrimestre pasado, si no hay ninguna modificación en este sentido, quien no apruebe con 7 queda como regular, quien no rinda los parciales queda como regular, salvo que alguien renuncie. La idea es que ustedes mantengan la regularidad con nosotros y puedan rendir al final en condiciones de regular, si no optaran por hacer los 2 parciales con nosotros. Lo que no podemos hacer es, como hicimos en otras alternativas cuando nos veíamos las caras en las mismas salas, es que cursen sin estar en el campus y después poner las notas o cosas parecidas. No tenemos modo de resolverlo, porque por más que vean las clases y participen, no tenemos modo de darles altas en la realización de los trabajos. Agustín tenía una pregunta. ¿Por chat o por usar el micrófono? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, señor. Perfecto. Adelante. Hola. La pregunta es, a mí en el campus, o sea, yo a este link accedí por un mensaje que me llegó en Ciu Guaraní, no en campus. Sí. Y en el campus no me aparece ninguna de las 3 materias que estoy cursando, Okay. nada, literalmente. Entonces Bueno. Digo, bueno, creo que no me equivoqué de comisión ni nada, eso estoy seguro. No te equivocaste de nada. Ocurre algo. La facultad mandó un mensaje el viernes pasado avisando que están haciendo tareas de empalme entre el CIU y el campus en esta semana, que el campus va a empezar a funcionar el lunes de la semana que viene. Por eso hicimos el envío y nos comunicamos por ustedes por medio del CIU, que es el mismo mecanismo que vamos a usar para hacerle llegar una carta que nos mandó la dirección de la carrera para comunicarle a los estudiantes por la misma razón. Vamos a recurrir al mecanismo, perdón, vamos a recurrir al mecanismo del CIU. ¿Ok, Agustín? Perfecto, gracias. Dale. Bueno, no sé si me queda alguna cosa formal para aportar, mis compañeros de cátedra que quieran agregar algo. Profe, ¿cómo te Sí. va?
Te escucho. Sí, Tomás. Yo no escucho nada, no me aparece nada. ¿Escucha ahí? No. Sí, dale. Estoy cursando antropología también y cuando me anoté en los horarios, derecho a la información los tenía los martes de las 9 de la mañana a la 1. Entonces no tengo otro compañero que está en la misma situación y otra compañera. Entonces no entendía si los días de derecho a la información va a ser siempre el lunes o qué pasó. Apaga el micro. Los teóricos van a quedar grabados y puestos en el campus. Nosotros ofrecimos 2 teóricos, como hacíamos siempre, porque no teníamos certeza de si íbamos o no a dar clases presenciales. Lo que vamos a hacer, igual que el cuatrimestre pasado, es el teórico los lunes a las 7 de la tarde y los vamos a colgar en el campus. Vamos a darlo los martes cuando nos toquen lunes feriados, porque la proporción de inscriptos nos da de modo abismal la diferencia entre quienes cursaron a la tarde y quienes cursaron a la mañana. Si hubiera una cantidad importante, veríamos de desdoblarlo, pero sería el mismo teórico, casi sin ida y vuelta. O sea que en este caso quedaría grabado en el campus la clase. Sí, señor. Bueno, listo. Muchas gracias. Yo porque no puedo estar en las 2 clases porque me vuelvo loco. Estoy con por 2 compus y supuesto. no se puede. Muchas gracias. Por supuesto, de nada. Isidro. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí. Yo tengo un problema, porque también a mí en el campus, en el CIU, perdón, me figuraban los 2 teóricos y pensé que se iban a dar los 2. Ahora ya me saco la duda que se va a dar uno solo. El tema es que yo a esta hora también tengo un teórico de taller de expresión que no puedo cambiar porque el otro teórico es a la mañana y en la mañana yo tengo 2 prácticos, o sea que es imposible. No hay ningún problema que yo no asista a la clase en tiempo real, digamos, pero que después la vea en el campus. Absolutamente ninguno, por eso lo vamos a colgar. Listo, Si perfecto, gracias. Digamos, el dar 2 teóricos además tiene que ver con la interacción de los estudiantes. En este marco, que la interacción es casi nula, preferimos grabar la clase, ponerla a disposición. Claro. Y después reforzar con los prácticos. No hay ningún problema que hagan eso. Listo, perfecto, gracias, profe. De nada. ¿De vuelta, Agustín, o no bajaste la mano? No, es una pregunta nueva. Es porque no me quedó claro una cosa. No me quedó claro si el tema de los prácticos también es intercalado o Sí. es que hay práctico todas las semanas y teórico cada 15 días, cada 7, o sea, una vez cada. Se entiende, ¿no? Cada 2 semanas. La semana que viene van a tener prácticos. Ok, o sea, mañana no tenemos práctico. Mañana no tienen práctico. Bien, La otra y entonces semana, así. la semana del 29, van a tener teóricos y material de apoyatura en el campus por los prácticos. Ok, buscamos material, pero no hay clase presencial, digamos, Exacto. virtual presencial. Ok, listo. Exacto. Gracias. Bueno, Juana. Sí, ¿qué tal? Lo que usted dijo antes es que cuando haya teóricos van a subir al campus material de los prácticos y la semana que haya prácticos van a subir de los teóricos. Sí. Perfecto, gracias. De nada. Me queda uno. Que no sé quién es. Baja la mano, Juana. ¿El ¿Listo? programa de la materia lo van a estar enviando por CIU o tenemos que esperar a que esté en el campus? ¿Qué pregunta? Lo podemos mandar por CIU, no hay problema, pero... De hecho, suponía que lo habían visto antes de anotarse. Para nosotros nos lo hacen mandar, a nosotros y nosotras docentes, nos lo hacen mandar antes, porque suponía que los docentes, de algún modo ustedes lo veían al anotarse. Sí, lo hacemos llegar. Ahora mando un
Ok, gracias. También a la cátedra. Laura. Está subido en la web de la cátedra de todas maneras, en catedraloretti.com.ar. Ah, perfecto, está actualizado, entonces es ese. Sí, correcto. Sí. Gracias. Diego de Charras, nuestro adjunto. Sí, creo que lo más fácil, lo más práctico para la bibliografía es que la bajen a partir del lunes que viene del campus, porque si no vamos a hacer varios repositorios de bibliografía, me parece que por una semana no tiene sentido. Si acaso por cualquier razón la semana que viene nos llegan a avisar que no hubiera campus, les estaríamos pasando sí entonces un drive para que se bajen toda la bibliografía. Pero en principio estaría todo a partir del lunes en el campus. Sí, es importante esta aclaración. La referencia a la web de la cátedra es para que puedan ver el programa y la enumeración de los contenidos clase por clase. La bibliografía, el material complementario, lo tienen que poder descargar del campus. Si eso no se pudiera, evaluamos otras alternativas, ¿sí? Laura, de vuelta. Sí, no logré hacer la pregunta. ¿Qué tal? La consulta es por la página que nos pasaron en el SIU. Yo no pude ingresar, no sé si eso va a estar activo en algún momento. La página de la cátedra. Si no tuvimos un ataque ciberhacker hoy, andaba. Ok, bueno, no sé, no pude ingresar, por eso era la Yo consulta. en este momento está funcionando bien. Ok, listo. Yo traté de ingresar a la tardecita y no pude, por eso era la consulta. Vuelvo a rechequear, gracias. Revisen y nos avisan. Por ahora, desde ayer venimos siguiéndola, venía funcionando bien, pero avísanos cualquier cosa. Bueno, ¿más dudas? ¿Algo que me haya quedado en el tintero? Tenemos una mano más. Y yo estoy medio chicato. Casiana. Dale. Bajó la mano. Bueno. Si no hay más dudas, empezamos. No me olvide nada, ¿no? Wanda, Diego, Luis. Ok. Gracias, Esteban. Ok. Tenemos que empezar a trabajar un concepto que va a ser bien importante en el desarrollo de la materia, que es el lugar donde vamos a ir a buscar las referencias, las dudas, los problemas, en función de la interpretación más protectiva, más protectoria que quepa de este concepto que es la libertad de expresión. Cuando nosotros trabajamos en aula, hacemos una larga ronda de debate sobre qué es lo que cada cual cree que es la libertad de expresión, lo cual en este contexto es bastante complicado de hacer. Así que voy a ir asumiendo algunas de las respuestas que los y las estudiantes fueron dando a lo largo de un montón de años. Hay quienes entienden que, o plantean en las charlas iniciales, que la libertad de expresión es la posibilidad de hablar. Hay quienes dicen que la libertad de expresión es el derecho de publicar. Hay quienes dicen que la libertad de expresión es un modo de poner en común con los demás ciertas ideas. Hay quienes dicen que la libertad de expresión tiene que ver con la posibilidad de marchar en la calle. Hay quienes mencionan protestar, hay quienes mencionan publicar un diario, hay quienes mencionan hacer una película. Todo esto es absolutamente cierto. Aparecen
agregados a estas referencias que yo les voy dando, que aparecen con sin afectar los derechos de los terceros, o dentro de la ley, o haciéndose cargo de lo que cada cual dice. Es decir, hay una idea, una corriente, una tendencia muy relevante de sus compañeros y compañeras de promociones anteriores de preocuparse por las consecuencias o por las responsabilidades o por hacerse cargo y por no dañar a otro. Nosotros tenemos una premisa en la cátedra que es empezar a trabajar primero desde los derechos, antes que las responsabilidades. Hay quienes hablan también de límites. Nosotros también preferimos poner los límites en discusión mucho más adelante y por distintas vías. Una aclaración importante de ahora en adelante: no todos los integrantes de la cátedra pensamos lo mismo sobre muchas cosas, sí sobre las fundamentales, pues si no estaríamos juntos haciendo un equipo de trabajo. Y esto tiene que ver con distintas soluciones de varios de los problemas que se van a ir dando en materia temática, digo, a lo largo de la cursada. No hay un manual de la cátedra, no hay una doctrina de la cátedra que todo el mundo sigue y que tiene que repetir como si fuera la Biblia. De hecho, gran parte de la materia, lo que más nos interesa a nosotros, es la capacidad de ustedes que tengan de rebatir las cosas que les decimos, en la medida que tengan fundamentos y lecturas para sostenerlo. Es decir, no estamos obcecados en la posición del titular o la posición del adjunto, que todo el mundo la tenga que repetir. Esto en función de, puede ser que encuentren entre nosotros diferencias incluso hasta cómo referir algunas de las cosas que yo voy a plantear dentro de un rato. Vamos con Alejandro y después les pido hacerlas por chat. Dale, Alejandro. Buenas tardes, profesor. Quisiera hacerle una consulta de cómo serán los prácticos, porque acá estoy en el guaraní y bueno, tenemos la clase de hoy, que es de 19 a 21, que es el teórico. En cambio, en el guaraní se me interpone el práctico de derecho a la información sobre otra materia. Nosotros más adelante podemos elegir qué horario elegir del práctico, el de 9 a 11, poder elegir el de a 13 del día o de los días martes. Eso es lo que yo les comenté hace unos minutos, que eso hay que hacerlo tramitándolo con la facultad, no depende de la cátedra, porque necesitan tener la baja de una comisión y el alta en otra, porque si no, no acceden al campus. Lo que vayas a elegir, resolvelo esta semana, para poder empezar a cursar la semana que viene donde te corresponde. Estoy enviándole mail al campus o a la facultad. Se me cortó. Nicolás. Sí, yo quería comentar que no está habilitado el chat, por lo menos en mi caso, no sé si le pasa lo mismo a los demás. Sí, lo sabía. Solo asistentes pueden, y los asistentes son Diego, Esteban y Luis. Ah, bueno. Eso es culpa mía, porque en el Zoom pueden todos. Ahora vemos cómo arreglarlo.
Bueno, vamos a ver si podemos resolver un genérico, pues tenemos 187, si lo hago de a uno no doy clase. Vemos cómo lo podemos arreglar con los asistentes. Bueno, dale, Micaela. Hola, sí, buenas noches. Quería saber, hay algo que ya sé que entré medio tarde, por eso por ahí no lo escuché bien. En cuanto hay dos teóricos, ¿no? El día lunes y el día martes. ¿Hay que asistir a los dos? ¿Van a quedar grabados los 2 días o cómo es? Perdón si... Vamos a dar solo el del lunes, que va a quedar colgado en el campus. Perfecto, listo. Muchas gracias. Vincenzo. Sí, perdón, antes de terminar la ronda de preguntas, no me quedó claro el criterio de evaluación. ¿Van a ser con parciales, trabajos? 2 parciales que les vamos a dar vía campus, hora y fecha de inicio y hora y fecha de cierre. Ok, perfecto. Gracias. Baja la mano, a ver si me queda alguien más. Gracias. Bueno, retomamos. Entonces decía que la libertad de expresión, a la hora de ponerlo en debate en los cursos, iba por estos andariveles. En su momento, las primeras reglas para las garantías de libertad de expresión tenían fundamentalmente que ver con permitir que aquellos que tenían los medios para hacerlo no tuvieran una interferencia del Estado para publicar. Hablamos de siglo XVI, siglo XV, a partir de la invención de la imprenta. Se empiezan a concebir algunas instituciones o entidades privadas, por supuesto, además de la imprenta del rey o de la iglesia, que lo que reclamaban era que el Estado se abstuviera de censurar. En esos momentos la libertad de expresión estaba pensada pura y exclusivamente como un derecho individual, derecho que estaba pensado solo y fundamentalmente en frente del Estado y que se traducía en la idea de la libertad de prensa, vale decir, en la posibilidad que cada cual que tuviera la posibilidad de imprimir papeles con tinta para dar ideas y repartirlas al conjunto, tuvieran esa posibilidad. A lo largo de la historia se fue debatiendo cuál era el sentido de esta protección de la libertad de expresión, cosa a la cual nos vamos a referir dentro de unos minutos, pero fue variando la idea de a quién había que proteger y frente a quién, y es así que a principios del siglo XX se empezaron a plantear algunas alternativas en materia de sujetos a proteger, que ya no eran los que tenían los medios para hacerlo, me refiero a los medios físicos y económicos, sino también empezar a proteger a los periodistas, a quienes trabajaban en estas entidades, llamémosle para la época medios de comunicación gráficos, y un poquito después empezaron los radiales. Hablamos de las décadas de 1910, 1920. Es allí cuando aparecen lo que se les dieron a llamar los estatutos del periodista. Y ahí, insisto, hay un cambio importante de visión entre a quién había que proteger y para qué. De, insisto, los dueños de los medios materiales para imprimir a quienes trabajaban de modo profesional, básicamente, aunque no solo, y empiezan a aparecer las leyes protectorias de los periodistas. Y estas leyes protectorias de los periodistas abundaban en plantear garantías de derecho o de derechos, tanto respecto del Estado como respecto de los empresarios. Modelos de esto que vamos a ver a lo largo de la cursada es el Estatuto del Periodista francés de 1935, los convenios colectivos, es decir, las firmas
de acuerdos que se hacen entre periodistas y empresarios de 1918 en adelante, y el propio Estatuto del Periodista Argentino de 1944, hecho como decreto y pasado después como ley en 1946. Pero no alcanza si uno piensa que los derechos de libertad de expresión son de todas las personas y no de los profesionales o de los que quieren lucrar. Y es allí cuando en 1948 aparece el llamado Declaración de Derechos Humanos. En la posguerra, uno de los primeros documentos que aparecen, sancionado por Naciones Unidas en 1946, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene un artículo que es el 19, que voy a poner ahora en pantalla, que plantea que todo individuo, es decir, toda persona, sin ningún tipo de discriminación, ¿no?, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Este artículo lo vamos a ver hasta el cansancio, tanto en este instrumento como en otros, en sus versiones más ampliadas y comprensivas, como la Carta Europea de Derechos Humanos, o como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero es bien relevante trabajarlo en el sentido de ir desbrozando cada uno de los conceptos que trae esto. Cuando la Convención habla, o los instrumentos internacionales hablan de todo individuo, esto es toda persona, lo cual aparece como una obviedad, pero es un principio universal. Universal significa que no hay excepciones. Un principio general sí tiene excepciones, un principio universal no lo tiene. ¿Esto qué pone en juego? Que hay ciertas personas que por alguna razón tienen limitado el ejercicio de sus derechos. Perdón. Ejemplo, los niños. Los niños tienen limitados ciertos derechos. No pueden casarse, no pueden salir del país sin autorización de sus padres. A partir de cierta edad, recién, de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, tienen derecho a decidir sobre su cuerpo en determinadas situaciones. No se firman el boletín, salvo que hayan cumplido la mayoría de edad. No pueden casarse si los padres no los autorizan, etcétera, etcétera. Ahora, hay especificidades en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información, que es lo que aparece plasmado en el artículo 19 de la Convención, ya lo que se conoce como derecho a la información, en el cual los niños tienen prerrogativas especiales y derechos específicos en relación al mundo de la comunicación, tanto respecto a su protección por contenidos de terceros, cuanto al derecho de participar en la creación de contenidos, cuanto en que los estados y los actores no estatales tienen la obligación de producir contenidos para niños, y los estados tienen la obligación de garantizar que los niños pertenecientes a minorías, por ejemplo, tengan acceso a contenidos culturales en sus propios idiomas. Vale decir, no solo no hay una exclusión, sino que hay una incorporación con una discriminación positiva, para llamarlo de algún modo sencillo, que es un tema de garantía de igualdad. Como están en una situación de mayor vulnerabilidad, hay una garantía especial que los pone en condiciones de igualdad. ¿Qué otras personas tendrían limitados sus derechos por alguna razón? Los privados de libertad por razones legales. Bueno, aquí no hay un mecanismo de promoción especial, casi les diría más bien lo contrario, pero sí hay casos específicos en los cuales se ha debatido si las personas privadas de libertad en centros de reclusión tienen derecho de acceso a la información, y si lo tienen, hay varios y muchos ejemplos en los cuales las personas detenidas acceden a medios de comunicación y hasta acceden a dar reportajes, aún estando
detenidos. Han habido programas de televisión con entrevistas de esta naturaleza. Uno de los casos más resonantes hace un tiempo fue el reportaje que se le hizo a Lula, por ejemplo, cuando estaba detenido en Brasil. Vale decir, que agrego, hay resoluciones últimas del Sistema Europeo de Derechos Humanos y también hay discusión en la Argentina de modo favorable al acceso a Internet como garantía de la comunicación y como garantía del derecho a estar educados. Educados me refiero a con capacitación específica, con cursos formales e informales de educación. Por citar otro ejemplo, en la unidad 9 existe una extensión de la carrera de periodismo de la Universidad de La Plata y editan un semanario. Otro ejemplo, que también traía sus complejidades, son las personas internadas por razones de afectaciones mentales. Y allí también, y de hecho ha sido considerado y premiado como mecanismo curativo, la realización de programas de radios, y este aquí que existe una radio llamada LT22 La Colifata, como nombre de fantasía. El 22 es el loco en la quiniela, aclaro por si alguien no lo sabe, por eso se puso ese nombre, y nadie duda ni de los efectos terapéuticos ni del derecho de las personas que están en estas condiciones para poder acceder y dar información. Entonces, primera cuestión, se habla de sujeto universal. ¿Qué implica esto del sujeto universal? Además que los estados tienen que propender a la igualación de oportunidades para que efectivamente sea un sujeto universal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho en el año 85 que este es un derecho que no admite ninguna discriminación, que todas las personas, independientemente de su proveniencia racial, económica, étnica, cultural o nacional, tienen derechos a recibir, difundir, investigar informaciones y opiniones. Y que esto implica además el derecho a contar con los medios técnicos necesarios para hacerlo. Esto está en un instrumento que se llama opinión consultiva. Ya vamos a ver qué es esto en lo formal. Razón por la cual, insisto, el todo individuo no es solamente un dejar sin prohibir, sino que el todo individuo implica obligaciones del Estado de garantías de acceso en igualdad de oportunidades. Gran parte del desarrollo en el marco de la pandemia de los mecanismos de accesibilidad a banda ancha e Internet tienen que ver también con este principio, que es un reclamo que ha hecho la Comisión Interamericana a principios del año pasado, instando a los estados a que tomen medidas para garantizar conectividad en los sectores particularmente más vulnerables. Bien, ¿qué tenemos? Un principio, decía, de universalidad en relación a los individuos, y tenemos un principio, por lo menos hasta ahora, de universalidad respecto a los soportes. Porque el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de cualquier medio de expresión. Vale decir que las regulaciones que los estados establezcan tienen que garantizar que no haya discriminación en relación a los soportes para el ejercicio del derecho. Esto es de 1948, obviamente no estaba previsto Internet, a duras penas estaba prevista la televisión, ni un poquito, sí la radio, sí la gráfica y sí el uso de la calle, el uso del espacio público, la plaza pública como ámbito de ejercicio de la libertad de expresión era uno de los medios de expresión. Ahora, cuando hablamos de medios de expresión podemos referirnos a soportes, como hicimos recién, o cuando hablamos de medios de expresión nos podemos referir a los modos más vistos en el sentido estilístico o estético o de formatos, lo cual implica que cualquier medio de expresión involucra literatura, involucra crónica periodística, involucra derecho a la protesta, involucra la sátira, involucra la ficción, involucra el teatro, involucra la música.
y las artes plásticas. Todos estos son distintos medios de expresión que están considerados dentro de la garantía de la universalidad del medio de expresión. No está más protegido el arte escrito que las artes plásticas o que el cine. A la hora de discutir en un caso, que es lo que siempre ocurre, cuando ocurre un conflicto y hay dos partes que no se ponen de acuerdo, hay un conflicto de derechos. No tiene más protección la literatura que la sátira. No tiene más protección, insisto en el no tiene más protección la actividad periodística que la crítica de un ciudadano. Si ocurriera una resolución de esa naturaleza hay que discutirla porque está discriminando donde el sistema de derechos humanos no lo hace. Bien, tenemos entonces, decía, dos principios de universalidad, uno de medios, otro de sujetos, y hay que empezar a discutir qué hacemos con lo que se transmite, lo que los abogados o los que han escrito sobre derecho a la información llaman el mensaje, con todas las críticas que puede ponerse al uso de la palabra. Pero yo diría que los instrumentos de derecho han hablado alternativamente de opiniones, de informaciones y de ideas. Y esto para el derecho tiene una relevancia importante. No se pueden tratar igual a la hora de un conflicto los mensajes de ideas que los mensajes de hechos o que los mensajes de opiniones. Tienen distintos requerimientos y generan distintas responsabilidades. No es porque, aclaro, no es porque nosotros se lo vayamos a tomar en un examen ni cosa que se le parezca, pero no está bien que los jueces traten las ideas como si fueran noticias basadas en hechos, porque se tienen que usar distintos esquemas de interpretación. Tiene que ver con distintas cosas, con distintas búsquedas de quién hace ese tipo de expresiones. Entonces decía, las doctrinas y la jurisprudencia ha hablado de mensajes de hechos. Nosotros podemos hablar de noticias también. Los mensajes de hechos son aquellos que están destinados a relatar algo que ha ocurrido. Hay discusiones, por supuesto, y nunca nos vamos a poner de acuerdo entre los 174 que somos, 173, en si cabe hablarse de objetividad o no en el relato de los hechos, si tal cosa existe, si existe la veracidad, pero si concedamos entre todos una especie de acuerdo común, de los 174 ahora, en orden a plantear que ahí tiene que haber al menos una búsqueda de reflejar lo ocurrido del modo más cercano a la realidad que se quiere reflejar. Los debates judiciales alrededor de las expresiones a veces se meten con la discusión de la veracidad. Hay constituciones como la española y la venezolana, o la boliviana, que hablan de acceso a la información veraz, lo cual es todo un debate. El sistema interamericano dice cosas que en España, cuando uno las explica, los profesores españoles no entienden por qué se discute tanto el tema de la veracidad en América Latina, cuando es un derecho constitucional en España. El sistema interamericano ha hablado de acceso a información no manipulada, lo cual es un buen atajo. En un caso que vamos a ver más adelante, que se llama Kimmel. Pero hagamos un acuerdo, por lo menos por ser la primera clase, que cuando se habla de mensaje de hechos, se está hablando de mensajes de información o de noticias, al menos no manipuladas, como garantía de derechos. El otro tipo de mensajes a los cuales suele referirse el derecho es lo que aparece como opiniones en el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las opiniones
de vuelta, tratemos de conceder entre los 174 o 175 que somos, que se trata de juicios de valor. Es decir, qué es lo que cada cual considera según su propio criterio, según su propia ideología, sus prejuicios, al analizar determinados hechos y sacar una conclusión. Esa conclusión, expuesta en los medios de comunicación, no está sujeta a criterios de verdad. No hay opiniones verdaderas o falsas. Lo que se predica de las opiniones es que tengan honestidad intelectual. Punto. Es un problema ético. La buena jurisprudencia, las buenas decisiones jurídicas indican que no debe haber responsabilidades, que no debe haber castigos por lo que se opina, con exclusión de los insultos, y en algunos casos. Pero esto lo ponemos para dentro de un ratito sobre si existe o no algo llamado límites en la libertad de expresión. Y la tercera franja, de la cual se menciona, es el de ideas. Las ideas no aparecen como un derecho en el artículo 19 de la Convención, pero sí aparece en otro instrumento internacional de alcance universal, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ustedes se estarán preguntando en estos momentos, no todos los instrumentos internacionales de derechos humanos dicen lo mismo. Es cierto, no todos los instrumentos de derechos humanos dicen lo mismo. Más bien, hay veces que dicen cosas muy diferentes. Parte de la materia va a tener que ver con descifrar esa diferencia. Si vemos el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aparece informaciones e ideas de toda índole y no aparece la palabra opiniones en este mismo inciso, sino que aparece en un inciso anterior de nadie podrá ser molestado. Volvamos al artículo 19 de 1948, que es lo que estamos trabajando recién. Entonces decía, hay mensajes de ideas, que son aquellas de las cuales no se puede predicar ni criterios de verdad, ni los mismos indicadores que se le pueden pedir a una opinión. Entonces tenemos los mensajes, los soportes, los sujetos. Ahora hay que ver de qué se trata este derecho. Y abajo del derecho a la información aparecen 3 verbos. Acá aparecen 2, lo tengo claro. Investigar y recibir informaciones y opiniones, y luego agregan el de difundirlas. Abajo de estos verbos se desarrolla todo el nudo del ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir difundir? Parece obvio. Si se habla de medio de comunicación, difundir es publicarlo. Bien, pues bien, no alcanza con publicarlo. Si hablamos de un medio gráfico, publicarlo significa también que llegue a los lectores. Entonces, el debate sobre cómo se distribuye un diario o una revista y dónde se lo pone en los kioscos es un tema relevante a la hora de la discusión de la difusión. Lo mismo pasa si hablamos de una radio. La interferencia sobre la radio es una afectación al derecho de difundir. Del mismo modo que si se alteran las condiciones de transmisión de una radio o si hay un bloqueo en el caso de un canal de cable, que el operador de cable resuelva que cierta sintonía no se va a poder ver. Ahí hay una afectación al derecho de difundir. En Internet, este derecho de difundir va atado, no les quiero complicar la vida, por ahí les suena, es una referencia solo en la primera clase, en aquello que se llama neutralidad de red. Vale decir que el dueño del caño, dicho de modo lo más gráfico posible,
donde van un montón de hilitos llamados pelo de fibra óptica, por hacerlo de modo sencillo, se transmite un montón de información, eso también se traduce en transmisiones por aire. Se supone que el dueño de ese caño, imaginario o real, no puede privilegiar contenidos y tampoco puede afectarlos. Esto tiene que ver con el derecho de difundir de parte de quien produce esos contenidos y los manda a través de ese caño. Las razones por las cuales se puede afectar los contenidos por parte de los dueños de los caños, insisto en llamarlo así gráficamente, pueden ser de múltiples orígenes. Que quiera privilegiar los contenidos que él hace, que quiera perjudicar los contenidos de su competencia directa, que le paguen, que no cobre a quienes le da servicio porque tiene un acuerdo, o porque los empaquetan y le dan plata, o porque la determinada empresa telefónica resuelve no cobrarte los servicios de mensajes de una determinada empresa y de otro sí. Eso es un modo de afectar el derecho de difundir y su contracara, el derecho de recibir. ¿Qué hay abajo del derecho de recibir? La definición más sencilla y obvia es que nadie me elija lo que yo quiero leer, escuchar o mirar. Pero también implica, de vuelta, el derecho de la no interferencia. Esto no afecta solamente a quien quiere difundir, sino también a quien quiere recibir. Pero fundamentalmente el derecho de recibir implica el derecho al pluralismo y el derecho a la diversidad. Esto es una garantía que le sirve a los que quieren ser operadores de medios de comunicación, pero sustancialmente le sirve a aquellos que reciben, que tengan derecho a escuchar más de una voz, a leer más de un diario, a mirar más de un contenido, a no tener que sufrir monopolios o oligopolios. El problema de los monopolios o de los oligopolios no es solamente un problema de los operadores, sino que sustantivamente es una restricción del derecho a recibir por parte de las personas. ¿Qué significa esto además? El recibir de modo integral, que no haya censura, que no haya interferencias, tanto privadas como públicas. Y aparece un derecho que se supone que solo lo usan los profesionales, pero no es así, que es el derecho a investigar. Cuando empezamos a dar la materia y uno planteaba el derecho a investigar, mayormente se mencionaba este derecho como un derecho de los periodistas o como un derecho de las personas que lo cedían para ejercerlo a los periodistas. Entonces tenía que ver con acceder a las fuentes, por ejemplo. Acceder a las fuentes significa que si un periodista quería entrar en, no sé, el Palacio de Tribunales, los dejara entrar. Cosas que yo les comento como obvias, en algún momento fueron conflictos jurídicos, no es una referencia al azar. Implicaba, por ejemplo, el derecho a hacer reportajes. De vuelta, algo que parece muy obvio, no lo era. Implicaba el derecho de transitar por los lugares públicos. Implicaba, por ejemplo, el derecho de los profesionales a acceder a ciertos lugares donde estaban ocurriendo hechos de interés. Implicaba el derecho a la reserva de la fuente, y sigue implicando, vale decir que a ningún periodista o comunicador lo interroguen para que digan quiénes son sus fuentes de información, o le secuestren los materiales donde tienen sus notas, o le pinchen los teléfonos. De vuelta, las cosas que digo no son al azar, son casos concretos y reales que vamos a ir viendo en la materia. Pero esto hoy está, no hoy, desde hace un tiempo, esto está ampliado. El derecho a investigar como derecho humano tiene además normas que ponen en juego esto de modo efectivo y con garantías concretas y con obligaciones del Estado. Por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública
es uno de esos modos de investigar informaciones. El derecho de investigación académica es otro de estos derechos, no solamente por acceder a la información de modo transparente deben dar los estados, sino que es el modo de recabar información y de acceder a archivos. Implica, por ejemplo, las regulaciones del Estado para hacer repositorios de investigaciones científicas. Y ese es un modo por el cual, además, se accede a información relevante. Pongamos esto en el contexto de la pandemia. El derecho a recibir información científica de varias fuentes es un derecho humano hoy fundamental. El derecho a saber dónde se hacen las vacunaciones y a quién en tiempo real para poder acceder a la vacuna es también un modo de ejercicio del derecho a investigar como garantía de otros derechos. Esto es una visión más o menos ordenada de qué derechos mayormente hay vinculados a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones e ideas. Puesto esto en casos concretos, la realidad es mucha más rica. Por ejemplo, tengo derecho a transitar con determinada remera, con un cartel, o marchar por repudio a determinada cosa, o que por el modo en el cual un docente enseña ciertas cosas, se lo eche del trabajo o se lo sancione, o la cantidad de ejemplos que quieran, terminan abrevando en estos principios centrales. Toda persona, por cualquier medio, y hasta ahora, con lo que venimos trabajando, todos los mensajes. ¿Hasta acá andamos bien? Dedos para arriba. No los puedo ver a todos, así que pongan algún dedo generoso en los... Todo bien, profe. Gracias. Perfecto. Todo muy claro. Gracias. Denme un segundo de recreo. Una consulta. Es todo, digamos, es como la presentación de un ideal, digamos, ¿no? De lo que debería ser. O sea. Sí, por eso fui planteando algunos casos de conflicto. No, digo porque, o sea, en general pasan, no todos desde un mismo lado, no que te censure siempre el mismo. Es un poco difícil, o sea, que escribir los comentarios en un lugar, inclusive yo tengo mi propia página y ejerzo la censura, porque si alguien me molesta, ya me molesta y le termino censurando el comentario, porque no voy a mentir, o sea, o lo oculto, o lo elimino, no siempre, si es con respeto no, pero si ya veo que va para otro lado, viste cómo es. Bueno, cuando terminemos la materia, hace el mismo comentario en el teórico. No es una chicana, vas a saber los marcos en los cuales te estás moviendo y quién puede sentirse afectado o no. Obviamente vos no sos Trump y no estás bloqueando en Twitter a una periodista. No, claro, no, obvio. De hecho trato de... Bueno, no importa. En el resto de la materia lo iremos viendo. Tampoco soy un estalino, muchachos. Pero... Ok. Sigamos hasta las 8:30, menos 25. Y después les vamos a dar algunas consignas que les vamos a colgar en el campus la semana que viene. Nosotros veníamos trabajando recién con... y perdón, una aclaración por si no quedó claro. Lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de la materia es la compatibilidad o no de resoluciones, leyes, fallos, decretos con el sistema de derechos humanos. Nuestro baremo va a ser si las cosas que ocurren en el país cumplen o no los estándares de derechos humanos. Entonces lo que vamos a plantear, como siempre cuando se trabaja en el derecho, es primero un ideal normativo, no girando en el aire, sino atado de reglas y estándares de derechos humanos.
Entonces, insisto, lo que vamos a trabajar es si dejar a alguien afuera de Twitter o moderar contenidos de Internet en determinada manera, es o no censura privada, por ejemplo, que es todo un gran tema de debate. Bien. La primera Carta de Derechos Humanos sancionada después de 1948 es la europea, pero no es la primera que vamos a trabajar. Se las vamos a dar para que la cotejen junto con la interamericana. Quiero pegarle una vuelta de tuerca a lo que vinimos hablando recién. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene alcance universal, vale decir, lo aplica Naciones Unidas. Si hace falta lo agrando. La aplica Naciones Unidas en el marco de algo que se llama Consejo de Derechos Humanos. Naciones Unidas no lo vamos a trabajar acá. Para quien quiera lo vamos a poner en el campus. Tiene un sistema de procedimientos especiales para la protección de derechos humanos. De ellos depende, o todos ellos dependen de un Consejo de Derechos Humanos, y hay relatores especiales de algunas cosas y grupos de trabajo. Por ejemplo, hay un relator, que ahora es una relatora, que se llama Irene Khan, de libertad de expresión. Bien, lo que se aplica en el sistema de Naciones Unidas es esta regla de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y allí aparecen reglas que nos resultarán conocidas. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Molestado es en todos los órdenes imaginables. Repudiado, encarcelado, violado sus derechos humanos, llevado injustamente a juicio, multado, sancionado. Molestado es en orden a estándares de protección de derechos humanos. No se pueden violar los derechos humanos de las personas a causa de sus opiniones. Y esto incluye las religiosas, si bien hay una previsión especial de artículos sobre la religión. El inciso segundo del 19, estamos hablando del artículo 19, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Hasta acá no hay novedad. Este derecho comprende la libertad de buscar. Acá hay un juego de palabras, sobre lo cual, insisto, nosotros no nos vamos a meter. Lo trabaja en la Facultad de Derecho, no vamos a hacer eso. Dice: este derecho comprende la libertad, vale decir, el derecho envuelve libertades de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, escrito, en forma impresa, artística, o cualquier otro procedimiento o medio de su elección. Hasta acá no hay mayores diferencias. Ahora, aparece algo que no estaba en el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice: el ejercicio de este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Vale decir, a la hora de ejercerlo, esto trae consecuencias y modos de hacerlo, que son deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a restricciones. Restricción no es lo mismo que responsabilidad. Pregunta odiosa de parcial, si las hay. ¿Qué diferencian? Mis auxiliares se mueren de risa. ¿Qué diferencian las responsabilidades de las restricciones? Las restricciones son un género y las responsabilidades son una especie. Me explico mejor. Restricciones pueden ser la forma, el horario, el modo de escribirlo, rectificarlo, que un juez ordene que la información electoral tiene que ser publicada de determinado modo.
Eso es una restricción. La responsabilidad es aquello con lo cual quien hace ejercicio irregularmente de la libertad de expresión tiene que hacerse cargo. No se apuren, ya veremos cuáles son las responsabilidades, pero me interesa que sepan que las responsabilidades son una forma de restricción. De charra se ríe, de la engañifa. Ok. Estas restricciones que envuelve a las responsabilidades y las excede, tiene que cumplir con algunos requisitos. Y esta es otra pregunta odiosa de examen. Esto en la jerga se conoce como test tripartito. Y es una de las cosas más importantes de la materia. ¿Cuándo se puede aplicar restricciones o responsabilidades? Déjenme terminar con esto y después vamos a las preguntas. La primera cuestión es que tiene que estar expresamente fijado por ley esa restricción. Como se trata de una restricción a los derechos humanos, es la restricción al ejercicio de la libertad de expresión, tiene que ser una ley formal. Ley formal significa que la tiene que dictar el Congreso de acuerdo a los procedimientos constitucionales aplicables. No se puede hacer por decreto del presidente solo, ni por una bula papal, ni por un real decreto en el cual Su Majestad dictó una resolución por sí solo, ni por órdenes religiosas, ni nada que se le parezcan. El sistema de derechos humanos exige que esté expresamente fijado en ley, y esa ley tiene que ser ley formal. Esto implica la discusión parlamentaria con mayorías y minorías. Por eso hay cosas que en la Argentina por DNU no se pueden hacer. Por ejemplo, cambiar el Código Penal para imponer sanciones. La segunda cuestión es que este expresamente fijado por ley reclama que esa ley deba ser precisa, debe ser entendible, no debe prestarse a confusiones. No puede ser muy amplia. Si es confusa, la ley no cumple con este estándar. O sea, no se apuren, no se amarguen si no lo entienden en su comprensión integral y cabal. Esto significa que si no se entiende qué es lo que dice la ley, se puede discutir que se cumpla con este principio de legalidad previa. Vamos a ver un caso que tiene mucho que ver con la historia de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Durante varias generaciones, sus predecesores y predecesoras se quejaban que no se entendía la diferencia entre calumnias e injurias, y la Corte Interamericana dijo que había un problema con el Código Penal argentino. Así que, insisto, ley previa y precisa. Debe ser previsible aquello que se castiga. La segunda cuestión que se requiere es lo que se conoce como fin legítimo. Esta ley previa y precisa no puede estar destinada para cualquier cosa. Tiene que estar destinada para proteger solo algunas cosas. Y esas cosas se llaman fines legítimos. ¿Cuáles son los fines legítimos que prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? El respeto a los derechos o reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, la protección del orden público,
de la salud o la moral públicas. Por ejemplo, acá no dice que sea un fin legítimo proteger la autoridad del Poder Judicial. Por ejemplo, acá no dice que deba ser un fin legítimo proteger, por ejemplo, el secreto o la confidencialidad de ciertos datos que tenga el Estado. Lo que les estoy diciendo son cosas que están, por ejemplo, en la Carta Europea de Derechos Humanos en el artículo 10. ¿Qué quiero plantear con esto? No todos los textos de derechos humanos, como les comenté antes, tienen la misma protección. Entonces, tenemos una ley precisa que define, estará prohibido hacer determinada cosa con el objeto de proteger cierto fin legítimo. Ahora, el otro elemento de análisis es que esa restricción o esa responsabilidad sean necesarias. ¿Qué quiere decir necesarias en este contexto? Necesario significa mejor dicho, necesario no significa adecuado, no significa conveniente, no significa útil, no significa conveniente. Necesario es aquello absolutamente imprescindible que permita proteger el fin legítimo y que a la vez no genere un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión. Eso quiere decir necesario en este contexto. Algunos hablan de estrictamente proporcional. Yo creo que ni siquiera. Es posible que, aunque a alguien le pongan una sanción de, no sé, 3 libras, la sanción no sea proporcionada porque genere un efecto inhibitorio, o sea, de restricción de libertad de expresión por el antecedente que deje respecto al tema concreto. Lo que estoy diciendo de vuelta es un caso específico de un señor, lo condenaron por algo a 2 libras. Entonces, vamos de vuelta, tenemos una regla de principio de legalidad, explícito, preciso y previo, un principio de protección de fin legítimo, y según la región en la que estemos, los fines legítimos a proteger pueden ser distintos, y una regla de necesidad social imperiosa en el Estado de Derecho, que aquí aparece como ser necesario, vale decir que aquellas consecuencias o restricciones que se adopten no excedan el mínimo imprescindible que garantice el fin legítimo sin generar efectos restrictivos sobre la libertad de expresión. Hasta ahora, nosotros seguimos manejándonos con universalidad de mensajes, aunque sujeto ese principio a restricciones y responsabilidades, pero no hablamos de mensajes prohibidos. Y dejo esto para enganche de lo que va a venir después en el campus. Este artículo 19 tiene un artículo posterior, que obviamente es el 20, no hace falta dar un teórico para esto, pero es para que lo ubiquen, que dice, toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación estará prohibida por la ley. Es decir, que aparece un concepto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que pone en juego esa discusión sobre si, cuando se habla de universalidad, se habla de mensajes, además de la universalidad de sujetos y medios, que tiene que ver con la apología de la guerra, la propaganda en favor de la guerra o la apología del odio nacional, racial o religioso, siempre y cuando constituyan incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. De vuelta, no todos los tratados de derechos humanos
regulan esto del mismo modo. La idea es que la semana que viene les pongamos en el campus todos los textos con una guía de estudio y vamos a retomar en el TEO del 29 esas diferencias para después empalmar algunas cosas más que les vamos a poner en el campus para que vayan leyendo. Con esto damos por terminada mi primera intervención larga. Quedo a las preguntas. De los 167 se cayeron 8 a lo largo de 1 hora y media. Venimos con una buena tolerancia al teórico. Así que les agradecemos todos. Es muy importante para nosotros que ustedes se queden en los TEO y puedan participar ahora cuando abrimos. Bien, tengo a Agustín. Había un compañero antes que yo que hable el primero y después hablo. No sé dónde está la lista, así que gracias por la ayuda. Simplemente vi que lo habían levantado la mano porque estaba atento. Ok, no sé quién será. ¿Juana? Creo que era yo. Hola. Vamos con Juana y Tondol, hay tiempo. No, hola. Avisaba que algunos tuvimos problemas de conexión, entonces no se ha podido ver toda la clase. La clase va a estar subida en el campus y también en YouTube. Podemos colgarla en YouTube en la cátedra, no hay problema. Gracias. De nada. Tengo MM. Sí, profe Martín. Una preguntita nomás. No me quedó muy claro lo de la restricción. O sea, como que la diferencia. Solo eso. Vamos a una referencia de teorías de conjuntos que alguna vez se dio en el secundario. Hay un conjunto muy grande de reglamentaciones que son restricciones. Por ejemplo, los horarios para la protección de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, que la publicidad electoral tiene un plazo de veda. Ciertos días antes de las elecciones hay cosas que no se difunden. Eso es una restricción. La responsabilidad, es decir, la consecuencia por aquello que se diga o se haga, es una forma de restricción. Es una especie dentro de un género más grande. O sea, no todas las restricciones son responsabilidades, sí todas las responsabilidades son una forma de restricción. Ya. Muchas gracias, profe. De nada. Vamos ahora con Agustín. Juana, si sos tan buena de bajar la mano, así no me hago lío. Ahí voy. Estaba anotando lo de no todas las restricciones son formas de responsabilidades, pero sí todas las responsabilidades son formas de restricciones, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que le iba a preguntar era, cuando dijo el tema del artículo 20, toda propaganda a favor de la guerra, toda apología a favor de la discriminación, anoté yo el odio. No. Te llevaste una parte puesta. Se las vamos a colgar del campus. Lo que pasa es bien. Lo que quería dónde llegaba. Pero repito. Sí. Así no te haces lío. Sí. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Perfecto. Ahora lo que quería preguntar era que en un momento que dijo lo de las restricciones con respecto a la Constitución que era nuestra, con diferencia a la de Europa, puede ser que haya dicho que el respeto a los derechos o reputación de los demás, la protección del orden nacional, puede ser que haya dicho, porque en ese... Seguridad nacional, orden público o salud o moral públicas. Bueno, entonces en el de seguridad nacional te pueden englobar cualquier cosa y en el de orden público también. No cualquier cosa, pero gran parte de la materia tiene que ver con ese debate. Claro, porque, o sea, agarran una noticia que publiqué yo, tiene 3.500 compartidos y dicen que afecté la seguridad nacional. Por ejemplo. Depende del gobierno o cómo se levanten. No sé, pregunto. De vuelta. A lo largo de la materia vamos a ir viendo casos en los cuales un tuit fue considerado amenaza.
Claro, sí, sí. Eso Lo es una recuerdo afectación bien. del orden público. Sí, lo recuerdo bien. Bueno, ¿qué haces? De nada. Ahí está Gastón. Gracias. Vamos con Gastón entonces. Hola, ¿se me escucha? Sí, señor. Yo tenía una sola duda en un momento. Usted dijo las restricciones son un género y las responsabilidades son, y ahí me perdí, no me acuerdo qué. Son una especie dentro de ese género. Eso nada más. Ok. Bajen las manos después de las preguntas. Sí. Gracias. Tengo más manos levantadas, pero no puedo identificar los nombres. Creo que María Eugenia es una y la otra no me aparece. Acá tengo a Rodríguez, Gabriela Rodríguez y María Eugenia Conde. Vamos con Gabriela Rodríguez, por orden alfabético de nombre. Hola, profesor. Quería preguntar, cuando dijo lo de necesario, no es útil ni conveniente, necesario es, ahí me perdí. Necesario es lo mínimo indispensable, la menor restricción mínima indispensable que garantice la protección del fin legítimo sin generar efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión. Muchas gracias. De nada, vamos con María Eugenia. Baja la Hola. mano, Gabriela, porfa. Quería preguntar más que nada si las restricciones pueden ser consideradas una limitación. Justamente que hablábamos de las limitaciones a... A ver, sí, la restricción es una forma de limitación, que no es lo mismo que hablar de límites. De eso quiero hablar en el próximo Teo, así no les embrollo tanto la vida en el primero. Muchas gracias. Porque para empezar a hablar de límites, quiero que más o menos tengan alguna familiaridad con las listas de los fines legítimos. Teniendo eso más o menos claro, vamos a jugar a lo largo de la clase que viene con algunas posibles responsabilidades, cuándo se aplican y cuándo no. Y ahí veremos si hay tal cosa como límite, aun cuando existe una restricción. Parece un juego de palabras que es un galimatías. Lo que pasa que no, para decirlo más fácil, no todo daño cuando se hace ejercicio de libertad de expresión implica que se le imponga una responsabilidad a alguien. Tiene que ver con el contexto y con las personas que están en conflicto en el debate por el ejercicio de libertad de expresión. No sé si aclaré u oscurecí, pero hay un debate fuerte alrededor de qué pasa cuando alguien está afectado y la justicia dice que no se le aplica una responsabilidad porque hizo ejercicio legítimo de libertad de expresión por más que haya causado un daño. Por ejemplo, para usar un caso bastante reciente que resolvió la Corte, se puede hacer sátira sobre una persona que es legítimo que se sienta dañada, pero no se imponen responsabilidades porque el ejercicio de libertad de expresión, a criterio de la Corte, no fue ilegítimo. ¿Se entendió, María Eugenia? Sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Gabriela, baja la mano, porfa. Salvo que quieras preguntar de nuevo. Ok. ¿Listo? Bueno, les agradecemos todas y todos las y los integrantes de la cátedra que hayan compartido este teórico. Los invitamos a que lo que nos tengan que corregir o decir en este contexto nos lo digan. Es mucho más agradable dar clase presencial. Si nos podemos seguir manejando así, seguimos usando el ida y vuelta sin chat escrito. Es bueno escucharle las voces y verle las caras.
aunque no sea todos. Es un esfuerzo para todos, vamos a llevar el cuatrimestre en estas condiciones, pero nos van a salir las cosas bien y ustedes van a aprobar. Bueno, nosotros nos vemos en 15 días, campus de por medio se van a estar entreteniendo la semana que viene. Así que bueno, un aplauso para ustedes y muchas gracias. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. Gracias. Chao, gracias. Saludos a todos. Buena semana.